Ese nivel y ese grado de santidad y de santificación que tenemos, que no hay nadie y no hay nada que nos los pueda quitar, debe ser acompañado por esta posición de santidad, de santificación. Por lo tanto, es una mentira que por años se ha enseñado y se ha dicho que nosotros, los que creemos que la santidad ya es imperdible, motivamos a la gente a vivir en todo tipo de pecado social y moral. Es todo lo contrario. Tenemos motivos para vivir en santidad. Tenemos motivos para vivir íntegramente ante Dios y lo hacemos por amor, no por miedo. Lo hacemos porque creemos que una de las maneras de adorar a Dios es abandonar todo tipo de pecado. Y abandonando todo tipo de pecado, sin decir gloria a Dios, aleluya, santo el Señor, sin batir las manos, estamos adorando a Dios. Es más, cada vez que a nosotros se nos presenta la oportunidad de pecar, cada vez que estamos frente a una tentación, es la más grande oportunidad de adorar a Dios sin decir gloria a Dios y aleluya. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo le digo a un supuesto negado, a la hermana Soraya, usted está muy chévere, usted está muy bonita, muy simpática, pero no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque yo tengo una esposa muy linda y muy bella por allá. Y si yo fuera un viudo, le digo, no, vamos a casarnos y arreglamos las cosas casadito. Ahí sí no hay ningún problema. Por causa de el estado, pudiéramos decir, social en el que vivimos. Pero si fuéramos indígenas y Pablo es el cacique, yo le digo a ella, Zoraida, vamos a hablar con el cacique y si el cacique da el permiso, pues él me entrega su mano y listo, vámonos. Pero eso es allá, en la jungla. Como no estamos en la jungla, estamos en la ciudad, entonces supongamos que yo fuera completamente soltero, pues iría a sacar la carta de soltería. Supongamos que ella fuera divorciada, ella tiene que traer su carta de divorcio. Y si está separada y no está divorciada, pues yo si la amo de verdad debo de divorciarla, tengo que pagar. Mire, sudarme. A pagar, divorciarla y casarme con ella. ¿Por causa de qué? De que no queremos ni debemos de ser esclavos de ningún tipo de pecado, ni debemos ser objetos de murmuración de nuestros detractores. Amén. ¿Qué es la santificación? Vamos a entrarle a esto. Del griego agiasmo se conoce como la conformación. Agiasmo lleva H, H-A-G de gato, guía, S-M-O. Agiasmo se conoce como la conformación progresiva, oiga, y el proceso mediante el cual el hombre alcanza la santidad es una acción única y exclusiva de Dios. Juan 17:17 y primera a Tesalonicenses 5:23. Oiga, la santificación es un trabajo único y exclusivo de Dios. Oiga esto, no se me vayan a enredar. Pero el vivir en santidad es una responsabilidad mía, no es de Dios. Agarró esa, ¿verdad? Vivir en santidad es una responsabilidad mía. Pero la santificación es un proceso único de Dios. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo peco, yo debo reconocer que yo cometí el tipo de pecado que cometí. Y debo venir ante Dios y pedirle perdón. El recibir de Dios el perdón, el ser libre de ese tipo de pecado, el ser libre en la mente y ser libre en mi cuerpo y en mi ser, de ese tipo de pecado es responsabilidad de Dios, pero el reconocer la metida de pata que yo metí es mía, no es de Dios. Ese es donde está el detalle, ¿no? Entonces, Dios me santifica cuando yo reconozco la metida de pata y pido perdón. ¿Sí? Y si Dios me perdona, pregunto, ¿la iglesia debe perdonarme? Si la iglesia está conforme al corazón de Dios, sí. Los demás ministros deben de perdonarme si están conforme al corazón de Dios, sí. Pero si no están conforme al corazón de Dios, van a seguir sacándome y tirándome encima el pecado, porque eso es natural de los humanos que no tienen a Dios. El detalle es que muchos de los que critican a otros que están pecando, los critican porque ellos no están pecando igual que ellos.
Esa es la gran crítica. Pero si fuera el mismo pecado que ellos cometen, no dijeran nadita. Ahora, santificación también se conoce como el estado predeterminado de Dios para los creyentes. Es aquella relación con Dios en la que entran los hombres en una forma progresiva y paulatina en la cual Dios, a través del Espíritu Santo como agente y a su vez el Espíritu Santo con sus instrumentos o elementos de cooperación, llevan al hombre a un estado de santidad. Romanos 15, 16, segunda a Corintios 2, 13 y primera de Pedro 1, 2. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, oiga, santificada por el Espíritu Santo. Ya va, ¿quién es el que santifica? El Espíritu Santo. Santificados por el Espíritu Santo. Romanos 15, 15 y 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Oiga, referente a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo otra vez y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Quiere decir que cuando Pedro dice esto, oiga la expresión, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que expatriados por la dispersión. Expatriados por la dispersión. Hágase mención ahorita de Venezuela. Los que están allá afuera, ¿cómo están? Expatriados. ¿Por qué están expatriados? Se dispersaron. Unos bien direccionados, otros mal direccionados, unos engañados, pero están expatriados. Están viviendo en una patria que no es su patria. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo que le quiero decir que este libro fue escrito después del año 70 después de Cristo. ¿Por qué después del año 70 después de Cristo? Porque en el año 70 después de Cristo Israel fue cercada por los romanos. 3 años los cercaron hasta que los ahorcaron y todos los que se quedaron adentro los peinaron a todos. Entonces los que lograron salir, los que lograron irse, entonces eran expatriados porque no tenían patria. Los expatriados que hay ahorita aquí no es porque no tienen patria, sino porque ellos tuvieron el valor de expatriarse ellos mismos. ¿Sí? En el caso de nosotros tuvimos otro valor también, muy valorable, de quedarnos en la patria. Tanto se necesita valor para haberse quedado aquí, permanecer aquí, también se necesita valor para irse. No sé cuál de los dos, juzguen ustedes cuál de los dos valores será más valorable. Pero aquí tenemos un caso similar. Oiga, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia, es decir, conocimiento anticipado, es el término presciencia de Dios Padre. Oiga, en santificación del Espíritu. ¿Quién es el que santifica? El Espíritu. 3 textos bíblicos acabamos de ver que el que santifica es el Espíritu. Ahora mi pregunta es, ¿cómo puede el Espíritu Santo santificar a uno que ha cometido pecado si el que ha cometido pecado no sabe que ha cometido pecado o si sabe no lo quiere reconocer y no lo confiesa? ¿Cómo puede el Espíritu santificar a alguien que está cometiendo pecado y no sabe que es pecado?
Primero tiene que enseñarle que lo que está haciendo es pecado. Y para eso está la Biblia, para eso está el primer elemento que el Espíritu Santo tiene para corregir a la iglesia. Es el primer elemento que se le dejó al único agente que tiene Jesucristo para santificar a la iglesia, que es el Espíritu Santo, y el primer elemento es la palabra. Pero la gente no quiere estudiar la palabra, no quiere leer la palabra, prefieren estar oyendo ideas e idioteces e ideologías de otros que estudiar la palabra. ¿Cómo se santifican? ¿Cómo saben que hay un pecado para luego entonces confesarlo y Dios poder perdonarlo? Eso está serio. Es como que usted le gruñen las tripas del hambre y usted no sabe qué es hambre. Eso no está pasando todavía, yo, por si acaso, ¿no? Ajá. Entonces, el Espíritu Santo va a santificar a los que reconocen que pecaron, confiesan su pecado al Señor. Y entonces, si Dios lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarlo? Ajá, primera de Pedro 1, 1 y 2. Debemos aclarar que la santificación es un proceso de Dios con el individuo en lo personal. No es algo que pueda ser transferido, imputado. Es algo que se recibe de Dios, se aprende y se asume. Juan 13, 15 y Efesios 4, 17 y 32. La santificación comienza, oiga, en el mismo momento en que el hombre o la mujer es regenerado del estado de condenación en el cual se encontraba. Allí Dios comienza a trabajar en la formación del individuo para llevarlo a un nivel de madurez que lo puede conducir al estado de santidad. El término santificación es traducido de la palabra griega chiasmo, y en el Nuevo Testamento aparece 10 veces en su sustantivo agioso, que es el término santificar, y en su adjetivo agios, que es el equivalente a santo. Aparece en los escritos sagrados 229 veces. El término santificación o santificar está registrado en el Antiguo Testamento bajo la dispensación de los patriarcas, jueces, reyes y sacerdotes en referencia a cosas o lugares tales como días, montañas, altares, ciudades, vestiduras, una nación, ejércitos u otros. Aclaramos que tal retribución, el santificar las cosas, no es por causa del objeto o lugar, sino que es algo determinado por Dios, por causa y en pro de las relaciones y asociación que el hombre tiene con la presencia de Dios. Tiene que ver con un estado de conciencia, responsabilidad, seriedad, rectitud, devoción y adopción. Es decir, la retribución de la santificación no se hizo por causa de los objetos o lugares, porque son cosas inanimadas que no pueden alcanzar santidad. Esto Dios lo estableció por la condición del hombre en su estado de pecado para producir y conducirlo a un estado de santidad que esté acorde con su santidad. Seguimos viendo la santificación, señoras y señores. En el Nuevo Testamento los principios han cambiado. Las cosas no son santificadas por causa de nosotros. Nosotros somos los llamados a santificar las cosas, entendiendo que
Dicha santificación está en el uso adecuado que se le dé a lo recibido de Dios, y todo se hace por un estado de conciencia, responsabilidad, agradecimiento y adoración ante Dios, que es pura santidad. Elementos que Dios usa para la santidad del hombre. Vamos a ver cuáles son esos elementos. Además de tener sus elementos, Dios tiene un agente que es el Espíritu Santo. Él es el encargado de mostrarnos la verdad de Dios, de guiarnos y conducirnos en justicia. Primera a Corintios 6:11, Romanos 15:16, Primera de Pedro 1:2. Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu, Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Juan 16:14. El apóstol Pablo expresa que el Espíritu escudriña la mente del Padre y se lo revela a la iglesia. Primera a Corintios 2:13. De modo que no hay nada que sepamos de Dios. De modo que no hay nada que sepamos de Dios, de Jesús, de su propósito eterno, si no es por el Espíritu. Y no hay un alcance de nivel de santidad, oiga, que Dios logre en nosotros si no es por el Espíritu Santo. El problema está, oiga esto, el problema está que nosotros queremos adquirir un nivel de santidad, pero se lo pedimos a Jehová, se lo pedimos a Jehová, se lo pedimos a Jesús, se lo pedimos a Jesús, y no queremos consultar con el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, si usted, el presidente de la República, le envía por el Poder Ejecutivo un beneficio y usted tiene que irlo a retirar en el Poder Ejecutivo aquí, de aquí del municipio, ¿a dónde usted tiene que dirigirse? Es decir, ¿quién representa el Poder Ejecutivo aquí en el municipio? Poder Ejecutivo. No me diga que no saben quién representa el Poder Ejecutivo. Estos son detalles que debemos de saberlo. Es decir, esta nación está compuesta por 5 poderes. Hay otras que están compuestas solamente por 3. El Poder Ejecutivo es el presidente de la República, los gobernadores de cada estado, el presidente de la República, los ministros que conforman el gabinete del presidente de la República, los gobernadores de cada estado y los alcaldes de cada municipio, y de ñapa tenemos el CLAP o el Consejo Comunal. Son poderes ejecutivos en esta nación. Entonces, supongamos que el presidente le enviara a usted una encomienda y usara al Poder Ejecutivo, estrictamente al Poder Ejecutivo. Usted tiene que dirigirse ¿a dónde? O a la alcaldía, o al CLAP, o al Consejo Comunal. Cualquiera de los 3 puede ser la vía. El detalle está que aquí en Venezuela, lamentablemente, tenemos una gran irresponsabilidad en los que administran la nación. Entonces, si el presidente manda un racimo de cambur a usted a su casa a través del Poder Ejecutivo, el ministro le va a quitar una mano, la primera de arriba donde ven los cambures más grandes. El gobernador le va a quitar otro trozo de las manos de abajo. El alcalde le va a quitar otro trozo, el del CLA otro trozo y el del Consejo Comunal. Y a usted le va a llegar el vástago nada más. Lamentablemente eso es parte de lo que tenemos aquí en Venezuela. Y que me desmientan los que me oyen y me ven a través de los diferentes medios. Sí tenemos todavía hombres probos y justos y rectos, sí los hay todavía. Pero se cuentan con los dedos de la mano y me sobran dedos. Ese es el problema que tenemos aquí. Ahora, en Dios las cosas no son así. El problema es que queremos interpretar a Dios como los líderes corruptos de gobiernos que tenemos, y eso no solamente aquí en Venezuela, eso a nivel mundial. Así que no vamos a decir que estoy hablando mal del gobierno. No, yo estoy hablando mal de las obras de algunos miembros del gobierno o de los gobiernos a nivel mundial. Entonces,
Eh, el detalle es que Dios, para lograr algo, lo va a hacer es a través del Espíritu Santo, porque es el encargado que Él dejó para hacer tal cosa. Pero debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo por sí solo, oiga, no puede conducirnos a la santidad. No descarto que con su presencia nos pueda inspirar, instar y darnos el deseo de vivir en santidad, pero le es imposible, oiga, al Dios que todo le es posible, le es imposible conducirnos a la santidad. ¿A cuál? A la genuina, sin los elementos de cooperación utilizados en el proceso de santificación. Es decir, un médico tiene el deseo de operarlo a usted, de sacarle un poco de cálculos que tiene en el riñón o en la vesícula, pero si el médico no tiene los elementos a la mano para tal función, mucho deseo, muy bueno puede ser el médico, muchas ganas de que a usted se le quite el dolor, pero si no está la anestesia, el anestesiólogo, las enfermeras y todos los elementos, las herramientas que se usan para la operación, no lo puede hacer. Con todo y que tenga muy buenas intenciones y sea muy buen profesional el médico. Aquí en el mundo espiritual pasa lo mismo. El Espíritu Santo tiene todas las herramientas y todos los elementos, pero si usted no se suelta y no se entrega en la cama, en la camilla, donde lo van a operar, no puede hacer nada. Ahora, la santidad viene como producto de tener una información, y estoy hablando de la santidad del alma y del cuerpo, porque esa es la que viene, la otra ya está, y un conocimiento del carácter, la voluntad y los preceptos de Dios, y por consiguiente sostener y ajustarnos a ello. Y esta información y conocimiento vienen a través de estos elementos de cooperación. Vamos a ver cuáles son los elementos de cooperación. Elementos de cooperación para la conducción a la santidad. Esto no es así nada más como pelar cambur o pelar mandarina y sentarnos a comer. Elementos de cooperación para la conducción a la santidad. Estamos hablando de la santidad práctica, estamos hablando de la santidad del alma y de la del cuerpo, señoras y señores. Estos elementos son, oiga, la palabra en primer lugar, los dones ministeriales en segundo lugar y los dones espirituales en tercer y último lugar. Estos elementos de santificación son medios para alcanzar un fin, no son dioses. Son elementos para alcanzar un fin, el cual es un estado de santidad para ser santo. La palabra, en primer lugar. La palabra es el complemento del Espíritu para llevar a cabo su obra. Vamos o veamos algunos ejemplos bíblicos usando algunos pasajes paralelos que tienen un mismo sentido. Juan, capítulo 3, verso 5. De cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Está hablando Jesús con quién? Con Nicodemo. Está hablando Jesús con Nicodemo. Le dice, de cierto, que es una afirmación o una redundancia en afirmación, y le dice que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Jesús, un hombre con toda la sabiduría del mundo, pero sin título, pero tenemos a un Nicodemo con todos los títulos del mundo, pero sin un conocimiento espiritual. Sin embargo, oiga lo que le dice para el momento. Os es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo así? Nacer del agua y del espíritu. ¿Por qué del agua y del espíritu? Porque en ese momento Jesús está hablando en medio de la dispensación en la que Él está, en medio de la
transición que se está dando entre el último profeta Juan el Bautista y el Mesías Cristo. Entonces, en esa dispensación, en ese pequeño momento, finalizando la ley, todos los que querían acercarse a Dios tenían que acudir ¿a quién? Al profeta. Acudir al profeta y meterse en el río para ser bautizado era una señal de arrepentimiento. Por eso os era necesario nacer ¿de qué? Del agua y después del espíritu. Pero ahorita eso cambió. Ahorita primero se nace del espíritu para luego nacer del agua. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, hubo un cambio. Entonces, esto es una verdad circunstancial que ahora ya no deja de ser una verdad, pero no tiene las funciones iguales. Entonces, si no conocemos esto, vamos a estar ponchados en cuanto a la santidad. Entonces, yo tengo que conocer ahora que primero tengo que nacer ¿de dónde? Del espíritu. ¿Cómo nazco del espíritu? Oyendo la palabra espiritual. Esa palabra va a producir fe. Una vez que yo nazca de nuevo, que yo sea orientado, entonces puedo ser bautizado. De lo contrario, si me bautizan sin haber nacido de nuevo, no es bautismo, es un baño de agua. Ajá. Eso es Juan 3:5. Primera de Pedro 1:22 y 24 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, de espermatozoides de hombre humano, sino de incorruptible. Oiga, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vuelvo a expresar esto y de aquí le voy a decir a unos hermanitos y hermanitas que andan por ahí diciéndole a unos cuantos mi padre espiritual, mi madre espiritual. Ya va, vamos a ver si eso tiene sentido. Primera de Pedro 1:22 y 24. Siendo nacido, oiga, no de simiente corruptible, es decir, de espermatozoide, de hombre, de haber sido sostenidos en un útero, sino de incorruptible, oiga, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, si yo nací de la palabra de Dios, si yo soy nacido de simiente incorruptible, si yo soy nacido del Espíritu, entonces soy hijo de Dios. No soy hijo de el fulano tal, el fulano apóstol, el fulano pastor tal, el fulano evangelista tal, la fulana evangelista tal. Eso está fuera de orden. Y eso se está mal enseñando ahorita en muchas congregaciones. Y tenemos una cantidad, perdóneme hermanito, se lo voy a decir duro para que le suene a ver si se aparta de esa estupidez. Tenemos una cantidad de estúpidos diciéndole a otros mi padre y mi madre espiritual. Ahí cabe lo que le dijo un dominicano a un hermano, que si es cierto que existen madres espirituales y padres espirituales, él es hijo espiritual de una vaca. ¿Por qué? Porque él dice que en el terremoto del año, no sé, sopotoscientos, no sé cuánto, él estaba en una finca y él dice que durante el terremoto la tierra se movía así como las olas del mar. Y él lo que vio fue una vaca que estaba en el sitio, que se tiró de rodilla y levantaba el canasto de boca para arriba y bramaba para el cielo. Y esa actitud de ese animal le hizo saber a él que había alguien en el cielo que movía la tierra. Se tiró de rodilla y le entregó la vida a Jesús de ahí en adelante. Entonces su mamá espiritual es una vaca, porque fue la que lo condujo a buscar a un Dios en el cielo. Entonces eso no tiene sentido tampoco. Ahora, si observamos el nuevo nacimiento, lo produce, oiga, el Espíritu Santo. Y con todo y que el Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento, no se adjudicó ser el Padre de nosotros. Wow, eso hay que analizarlo yo. Por una palabra, Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, el reino de los cielos está entre ustedes. Es la continuación. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Oiga, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Con qué echó fuera a los demonios? Con sal. Los echó con aceite. Los echó con ceniza. Los echó con agua bendita. Los echó dándole bibliazo a la gente o chaparrazo como hacen los agoreros por ahí. No. Imponiendo las manos, tumbando a la gente. No, óigame, con la palabra. Oiga, con la palabra ¿qué?
conocida y creída y vivida, que es la que tiene autoridad y dominio sobre cualquier poder y sobre cualquier enfermedad. La palabra conocida y vivida echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús llevó a cabo, la expulsión del demonio con una palabra específica mediante el Espíritu. Después del Espíritu Santo, la palabra es el fundamento y elemento principal de la santidad, no las ideologías, la palabra, la teología. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, oiga, por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda a Timoteo 2, 13 y 17. La oración o la vida devocional nos puede inspirar, oiga, o darnos un sentido de santidad, pero lo que produce la santidad es la palabra cuando nos sometemos a ella, pero por supuesto para someternos a ella tenemos que conocerla primero. A ella Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, 2 y 3. Y el Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven? Y los viejitas también oyó su camino, con guardar tu palabra. El Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, el elemento número uno que va a usar el Espíritu Santo, el único agente que dejó Jesús para santificarle a su iglesia, es la palabra. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo frente a la palabra? Muchas veces yo la leo, pero le doy mi interpretación, lo que a mí me parece, o yo ando pendiente de las barrabasadas y estupideces que dicen algunos predicadores que no están cimentados en la palabra, pero como hablan bonito, como tienen fama, como tienen canal de internet, tienen canal de televisión, tienen emisoras de radio, son escritores de libros, pero no tienen conocimiento real, genuino de la palabra, o como tienen plata, son dueños de hacienda, dueños de ovejas, de carro, de moto, entonces ahí yo ando detrás de ellos. No, es la palabra, sencillamente la palabra, el instrumento que el Espíritu Santo va a comenzar a usar para mi santificación, pero no la palabra como a mí me venga sino como está escrita. ¿Sí? La palabra como está escrita, conociendo los códigos y las reglas de interpretación, yendo a ella como está establecida, no como a mí me parece, no como fuera del contexto se está enseñando muchas verdades, y entonces usando los textos como pretexto, sin revisar el contexto, ¿sí? Entonces, he ahí la necesidad, señoras y señores, de volver a las Escrituras. He ahí la necesidad de conocer, señoras y señores, que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios estableció 3 órdenes sacerdotales nada más. La de Melquisedec, que fue desplazada o reemplazada por la de Aarón. La de Aarón, que fue reemplazada y desplazada por la de Cristo. Y que ahora estamos en el sacerdocio, gran sumo sacerdocio, para siempre de Cristo, que fue establecido según el orden de Melquisedec. No es que es el sacerdocio de Melquisedec ahora en Cristo, no, según el orden, es decir, hay ciertos parecidos al cual. ¿Cuáles son esos ciertos parecidos? Que el sacerdocio de Melquisedec lo estableció Dios sin usar hombre alguno, y el sacerdocio de Cristo lo establece Dios también sin usar hombre alguno, porque el sacerdocio de Aarón lo establece Dios, pero a través de Moisés.
Puso hombre como tal, pero ese sacerdocio caducó, ya está congelado, se va a volver a reactivar, sí, en el periodo de la gran tribulación, pero ese sacerdocio, el de Aarón, no tiene nada que ver con la iglesia, es un sacerdocio que se dio para una nación y las demás naciones que se quisieran adherir o someter a él. Ese sacerdocio va a ser activado para esa nación, Israel, en el periodo de la gran tribulación y el resto de las naciones que quieran acercarse a Dios a través de ese sacerdocio. Pero habrán otros que no se acercarán a través de ese sacerdocio, sino que oirán, óigame, a los 144,000 y a los 2 testigos que no van a predicar el sacerdocio de Aarón. Van a predicar, ¿qué mensaje van a predicar ellos? El mensaje del reino, que fue el que predicó Jesús en vida. El mensaje o el evangelio del reino fue el que predicó Jesús en vida. Y no es la ley. Jesús predicó el mensaje del reino. Por supuesto, Jesús vivió la ley, respetó la ley, pero no se sometió a los preceptos que se habían creado en torno a la ley, las ideologías que los hombres habían organizado en torno a la ley. Jesús las golpeó, Jesús chocó duro contra ella. La ideología, las ideas humanas, todo precepto humano que había sido colocado como camisa de fuerza alrededor de la ley, Jesús tuvo problema con ello, pero no con la ley. Y ya en Cristo Jesús, toda la ley tuvo cumplimiento y ahora es el mensaje de la cruz, el cual salva, el cual liberta, el cual nos permite alcanzar esa posición de salvación y de santidad. Y el elemento número 1 es la palabra escrita. Pero ¿cuál palabra escrita? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de ahí para acá. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, todo lo que tiene que ver con esa nueva dispensación en la cual estamos nosotros, que se llama la dispensación de la gracia, y que es una posición muy diferente a la dispensación de la ley, donde las cosas eran por hacer y aquí es por creer. Y por supuesto, por creer vamos a obedecer. Bendiciones